Ayer, en un grupo de Facebook de supuesta arqueología mormona, compartieron un artículo de un blog llamado Evidencias LDS, en el que se arguye que el asentamiento de los pioneros mormones en Utah cumple una profecía de Isaías. El artículo explica: en Isaías 2, versículo 2, el profeta previó la casa del Señor, el templo de los últimos días, establecida en la cima de los montes. Y acontecerá que en los postreros días, que será establecida el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltada sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. El libro de Mormón dice la casa del Señor, correrán a él todas las naciones, quiere decir que gran cantidad de gente de todas naciones irán a la casa del Señor. El monte de la casa de Jehová quiere decir el santo templo. Utah llegó a ser el nombre del territorio en 1869 y finalmente el nombre del estado en 1896. No se sabía en ese tiempo que el nombre Utah en el idioma de los indios Ute quiere decir la cima de los montes. En esas circunstancias no se puede decir que la asignación del nombre Utah para el estado fue ideada por aquellos que deseaban demostrar el cumplimiento de esta profecía de Isaías. El artículo entonces pasa a explicar el significado de la palabra monte y cómo es un ejemplo de una profecía cumplida. Pero aparte de referencias a más libros y artículos mormones, no se nos da ninguna referencia a ningún artículo académico o a ningún libro no mormón para verificar que la palabra Utah realmente significa lo que dicen que significa. Considerando que ese detalle es importantísimo y en el que se basa el argumento entero de este artículo, sería bueno saber si es acertado, ¿no? Buscando alguna verificación para este significado, encontré el sitio web de los indios Ute, el sitio oficial de los indios Ute, el cual nos dice que la palabra Ute significa tierra del sol. No hay absolutamente ninguna referencia a ninguna montaña, monte, cerro ni elevación en general. Pero pensé, si Ute no tiene nada que ver con la cima de los montes, tal vez la palabra Utah sí, por más que sea parecida, tal vez significa algo diferente. Y esto es lo que encontré. El sitio web de la Secretaría de Educación de Utah, la UEN, en un artículo originalmente escrito por el mismísimo diario de la iglesia, el Deseret News, explica que la palabra Utah no solamente no significa cima de los montes, sino que ni siquiera existe en el lenguaje Ute. Y aquí está, Utah, el acertijo detrás del nombre, por Lynn Arabe para el Deseret News, 10 de julio 1994. ¿Qué hay en un nombre? Mucho si uno habla de Utah, porque hay considerable desacuerdo en los libros de historia y de referencia con respecto al significado original del estado número 45 de los Estados Unidos. Este es un tema que sería mejor aclarar antes del centenario del estado en 1996. Si consultan 5 libros de historia diferentes, probablemente van a tener 5 significados diferentes del nombre de Utah. 2 de los significados más comunes dados a la palabra son cima de la montaña y gente de las montañas. Uno pensaría que si alguien tiene la respuesta definitiva sobre qué significa en realidad el nombre Utah, serían los miembros de la tribu india de los Ute. Pero según Larry Sespuch, director de Relaciones Públicas del Departamento Audiovisual de la tribu Ute en Fort Duchesne, los indios ni siquiera tienen esa palabra en su lenguaje. Dijo que Utah, un anglicismo de Utah, es lo que los españoles llamaron a los Ute, y su investigación indica que significa comedores de carne. Sespuch ha usado esta explicación en varias presentaciones públicas y dijo que nunca nadie lo contradijo. El nombre que los Ute usan para sí mismos es Nuchi, lo que significa la gente, dijo Sespuch. De los muchos libros escritos sobre los indios Ute, pocos han venido de miembros de la tribu. Sin embargo, Fred A. Coneta, un Ute nacido en Fort Duchesne, escribió una historia de la gente Ute del norte. Su relato concuerda con Sespuch, en el que el nombre de los Ute para sí mismos es Nuchi. Coneta, quien murió en 1980, dijo que los escritores españoles se referían a los Ute como cuasutas, lejos de la palabra Utah. Esta palabra aparentemente se refería a todos los indios que hablaban el dialecto Shoshone. Uno de los más recientes libros sobre el asunto, Ute, la gente de la montaña, fue publicado por Jean Petit en 1990. Este libro dice que el nombre de Utah viene de la palabra Ute, Yutas, la cual se dice que significa la gente. Entonces, ¿de dónde viene la referencia de la cima de la montaña con respecto a los Ute? Es probablemente una mormonización de las referencias de la tribu Ute a las montañas y puede haber tenido su origen en un verso del Antiguo Testamento, Isaías 2:2.
Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. La construcción del templo de Salt Lake al menos parcialmente cumplió esa profecía para muchos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es también sorprendente cuántos libros de historia de Utah apenas mencionan el nombre original del estado. La mayoría proveen amplios detalles del significado de Deseret, el nombre original del estado y del territorio, pero generalmente proveen detalles muy limitados del nombre Utah. Aquí hay algunas referencias publicadas sobre Utah y los indios Ute, ninguna de las cuales es completamente correcta o completa. El libro Utah Place Names de John W. Van Cott, 1990, simplemente dice que la palabra Utah fue tomada de los indios Ute. Incluye información sobre el nombre de Seret, pero nada más sobre el origen de la palabra Utah. La palabra Utah significa cima de la montaña y deriva del lenguaje de los indios Ute, de un panfleto para turistas fechado junio 1955. La palabra Utah originó con la gente que habitaba la región de la nación Utah, la cual pertenecía a la familia de los Shoshone. Había muchas tribus, estaban los Pa-Utes y muchos otros. Pa significa agua, Pa-Utes, indios que viven sobre el agua. The History of Utah, de Hubert H. Bancroft, publicado en 1964. Ouray, Chief of the Utes, un libro de P. David Smith, se refiere a los Ute con un sobrenombre de gente blanca, la gente del cielo azul. Escribe la palabra Utahs y dice que la palabra se refiere a los Ute como gente que habla claramente. El libro American Indians of the Southwest, de Bertha P. Dutton, dice que los Ute se llamaban a sí mismos Nunts, un término que significa la gente. Un artículo de The Utah Historical Quarterly de 1928 dice que Utah se escribía originalmente U-T-A-H-S, Uintas o Wate-Weap-A-U-T-A, y que, según se decía, significaba tierra o país de los Utes. En conclusión, el nombre Utah es una palabra Ute, que significa la cima de los montes, o alguna otra cosa relacionada con montañas, montes, cerros o elevaciones de cualquier tipo. Según el mismo diario de la iglesia, no. Y no solamente eso, sino que admite que el nombre fue inventado por los mormones para hacer coincidir una profecía del Antiguo Testamento. Más adelante, este uso fue popularizado y hoy en día todo el mundo piensa que la palabra realmente significa gente de las montañas. Repaso. Ute significa tierra del sol. Utah no existe en el idioma Ute.